¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. 7:29 de la mañana y Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral anunció la suspensión de sus actividades este viernes en todas las sedes del país. Mediante un comunicado explicaron que la suspensión de actividades obedece a las diversas convocatorias de protestas en las adyacencias de las sedes convocadas por organizaciones políticas opositoras. Agregan que el día lunes retomarán la revisión del proceso de recolección del 20%. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, confirmó la jornada de protesta nacional prevista para este viernes. Insistió en que será otra muestra de fuerza y disciplina para hacer 4 peticiones. Nacional, tal como lo establece el artículo 72 constitucional. En segundo lugar, que la cantidad de máquinas que se establezcan para la recolecta de las manifestaciones de voluntad sean las suficientes para atender a todo el registro electoral, porque todo el registro electoral es el universo convocado para esta consulta. En tercer lugar, que la ubicación de esas máquinas se corresponda con la densidad electoral y la densidad poblacional. Que no se repita la vergüenza del 1%. El presidente de la República, Nicolás Maduro, prorrogó por cuarta vez el estado de excepción y emergencia económica, esta vez por 60 días más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó lo que denominó como ola de amenazas y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela. Durante la instalación de la reunión de altos funcionarios de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la canciller Delcy Rodríguez reiteró el propósito de afianzar los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Desde Venezuela, que es hoy también un país agredido desde los centros imperiales, queremos agradecer la solidaridad de cada uno de ustedes, porque en conjunto hemos rechazado la bárbara, la insólita afirmación por parte del presidente del gobierno de los Estados Unidos al considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad de su país. Imagínense ustedes considerar que esta patria, cuyos libertadores cruzaron la frontera para llevar independencia y libertad a los pueblos de nuestra América, pueda concebirse como un ejército que llega a asesinar y a causar sufrimiento a los pueblos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó que cada día se evidencian más las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, por lo que aseguró que Latinoamérica no puede darle la espalda. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, exigió respuesta a las denuncias del supuesto fraude cometido por la MUD en la recolección del 1% de firmas. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, considera que la recolección de 20% de voluntades es de ámbito nacional y no de estado por estado. En juicio aquí no cabe interpretación alguna, estamos hablando de una circunscripción que es de ámbito nacional, que corresponde al cargo de presidente de la República. Sin embargo, no se ha decidido por parte del Consejo Nacional Electoral todavía este aspecto. El vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, insistió en que la recolección del 20% debe realizarse en menos de un día y con el 20% de máquinas habilitadas. Recojan las firmas como es. Ahí están chillando ahora porque querían 40.000 máquinas. Imagínense ustedes, pues, fíjense cómo son las cosas. Hay que recoger 20% de la firma, ¿verdad? Nicolás Maduro fue electo en un día. Lo realmente lógico es que si va a recoger firmas, las recoge en un día. Pero además, si tú vas a recoger las firmas de un 20%, es un 20% del tiempo, de las máquinas, de todo. No debería ni siquiera ser un día. El diputado Miguel Pizarro aseguró que la MUD no aceptará que el proceso de recolección del 20% se haga estado por estado, como a su juicio pretende el gobierno. El diputado por el Gran Polo Patriótico, Eustoquio Contreras, considera que no es pertinente realizar elecciones regionales este año. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, expresó que la presión cívica es importante para que el CNE no impida que el revocatorio se realice este año. En el marco de los 25 años de Conatel, esta institución realizó una actividad llamada el Maratón del Audiovisual Independiente, que estuvo encabezada por su director William Castillo.
El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ratificó que acompañará la movilización convocada para este viernes para exigir al CNE reglas claras. En Cojedes, el ministro para la Vivienda, Manuel Quevedo, y la gobernadora Erika Farías inauguraron el nuevo espacio comunitario Los Colorados, donde entregaron 72 casas. La diputada a la Asamblea Nacional, Amelia Belisario, acompañó una protesta de un grupo de madres ante la Defensoría del Pueblo para denunciar que los CLAP no han entregado los uniformes prometidos. Subrayan que enviar un niño a la escuela cuesta hasta 5 salarios mínimos. El ministro para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario Martínez, celebró los 6 meses de implementación del programa social Caravana de la Sardina. Más de 200 trabajadores de Empresas Polar protestaron para exigir la liberación inmediata de la gerente de control y distribución de Yaracuy, Laira Peña. La ministra para las Comunas, Isis Ochoa, afirmó que el Estado Mayor de los CLAPS está brindando atención a los sectores más necesitados. En el estado Sucre, la diputada Milagros Paz recorrió el mercado del municipio Libertador junto a sus trabajadores, quienes denunciaron que el espacio se encuentra en precarias condiciones. Fede Industria Carabobo eligió nueva junta directiva en la que resultó reelecto Rodolfo Sivanic como presidente del gremio. Destacó que sus prioridades son importar materia prima en bolívares y exportar productos a Brasil y a las islas del Caribe. El presidente de la Cámara de Licores Metropolitana, Carlos Salazar, aseguró que las ventas han caído en 60% a propósito de la alza de los costos y la disminución del poder adquisitivo del venezolano. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, resaltó que el movimiento de países no alineados está más vigente que nunca, mientras que el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, aseguró que es en la unidad de propósitos donde radica la fortaleza de la organización. El diputado alparlatino Ángel Medina señaló que la decisión de los países fundadores de Mercosur de asumir la dirigencia del bloque en conjunto es consecuencia de la incongruencia del Ejecutivo venezolano en política internacional. La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, entregó 107 títulos de propiedad y más de 18 millones de bolívares en ayudas médicas. En Táchira, familias damnificadas exigen atención del gobierno nacional. Denunciaron que por las malas condiciones en refugios de San Cristóbal existen brotes de infecciones en los niños. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. En instantes regresamos con más información. Amigas y amigos, 7:41 de la mañana, continuamos con más información en Ponte al Día de su noticiero Venevisión. El ultrasonido permite la detección temprana de enfermedades. A propósito de los beneficios que presenta la tecnología para diagnosticar anomalías tempranas, especialistas en la materia asistieron al Congreso ECOMED 2016. El ginecobstetra de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina, Juan Eduardo Bracho, dijo que ha logrado tener a mano una herramienta que considera relativamente económica y práctica que otorga una evaluación rápida para establecer el estado de salud de los pacientes. Pudimos ver las últimas aplicaciones del ultrasonido en la valoración de la mama, tanto en su patología benigna como en su patología maligna, que no hay que recordar, pues que es la segunda causa de muerte o de mortalidad por cáncer en nuestro país, muy cerca de la muerte por cáncer del cuello uterino, casi igualándose, y cada día viendo casos en mujeres más jóvenes. En el marco de sus 30 aniversario de ABUM, Bracho destacó la participación en el Congreso de los Médicos Venezolanos e Internacionales, la Federación Interamericana de Ultrasonido, así como la presencia de casas comerciales. Hacemos otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Luis Vicente León, director de Datanal. Con él conversaremos en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, está hoy con nosotros Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, encantado. Hoy, 16 de septiembre, está previsto que haya movilizaciones de calle convocadas, tanto por el oficialismo como por la oposición. Más allá de lo numérico, del número de personas que puede caber en
determinado espacio, en un metro cuadrado. ¿Qué significan las movilizaciones de calle? Como ha dicho la oposición, ¿con presión se puede lograr el referendo revocatorio? Bueno, mira, obviamente la oposición ha ido caminando por muchas partes, caminando primero por la parte legal, solicitar su referéndum, recolectar el 1% de sus firmas, y llega un momento en que evidentemente se siente como trancada, se siente que no ha fluido la institucionalidad venezolana para llegar a, digamos, ese referéndum revocatorio que, por cierto, es sin duda un derecho constitucional y que la oposición tiene el tamaño suficiente para poder convocarlo. Al encontrarse bloqueada el tema institucional, que sin duda está respondiendo de alguna manera al deseo o a la solicitud del gobierno venezolano, la oposición ha decidido que tiene que presionar. Y es absolutamente normal que frente a una incapacidad de, digamos, llegar al proceso de referéndum institucionalmente, ella presione donde tiene que presionar, que es manifestándose, movilizando a la población que quiere ese referéndum para mostrar su mayoría, que por cierto es una mayoría contundente en términos numéricos. Es decir, si tú chequeas las encuestas, vas a ver que una mayoría clara de la población quiere cambio, quiere referéndum y apoya a la oposición. Ahora, ese elemento lo lleva a la calle y es un poco lo que ya vimos el 1 de septiembre, donde la oposición de alguna manera dejó atrás, o aparentemente dejó atrás, una etapa de desmovilización, de frustración sobre sus participaciones de calle. Teníamos una oposición a lo largo de todo el gobierno del presidente Maduro, que era una oposición mayoritaria, pero desmovilizada. El 1 de septiembre, esa oposición mayoritaria se muestra en la calle. Y se muestra, mira, más allá de nuevo, de si son 100.000, 300.000, 500.000 o 1 millón de personas, o 30.000, como dice el gobierno, lo que es verdad es que había un gentío en la calle. La oposición mueve una parte muy importante de sus seguidores para manifestar su deseo de cambio. La pregunta ahora importante es, bueno, primero, ¿se va a mantener esa capacidad de movilización? Esa capacidad de movilización en realidad va a consolidarse en la obtención de un referéndum. Bueno, eso es lo que está por verse, ¿no? Exactamente. Un número de personas en la calle significa lo mismo que un número de personas acudiendo a las urnas a votar, convocadas a un proceso electoral. Bueno, normalmente el número de personas que va a las urnas es muy superior al que se manifiesta en calle. Es más difícil manifestarse en la calle. ¿Por qué? Bueno, primero, porque corre un riesgo. Hay en Venezuela un proceso histórico que te indica que pudieran haber riesgos de persecución, de que te boten de tu trabajo, de que te repriman, básicamente, o de que se desenvuelva un evento de violencia en la calle y que en ese evento de violencia tú puedas quedar ensartado. Eso más bien disminuye el número de personas que está realmente dispuesto a participar en calle, pero no disminuye el número de personas que votarían, por ejemplo, en contra en un referéndum revocatorio. Es decir, el número de personas que votaría en negativo o en contra del presidente Maduro en un referéndum revocatorio es sin duda mayoritario. Ya no cabe duda en este momento de que el gobierno perdería un evento referendario, perdería un referéndum, como perdería también la elección presidencial si ese referéndum ocurre en el año 2016 y tiene que ser convocado a los 30 días. Entonces, la duda no es quién ganaría el referéndum, la duda es si va a haber o no referéndum. Es decir, el problema central es sobre la ejecución de ese referéndum, porque evidentemente las instituciones han ido demorando, bailando, burlándose un poco del proceso opositor. A usted lo han señalado por sus declaraciones públicas de abonar el terreno para un posible revocatorio no en el año 2016. ¿Cuál, según usted, serían los escenarios posibles de ocurrir el revocatorio este año o el año que viene? Bueno, mira, primero, es una absoluta ridiculez plantear que cuando alguien te dice prepárate por la posibilidad de que tú tengas un referéndum, no en el año 16, sino en el 17, y que tú tienes que mantener tu lucha, independientemente de que ganes o pierdas una batalla, eso signifique abonar el camino para que ocurra en el 17. Eso es una posición de los radicales lineal pensantes. Es decir, cualquier analista lógico, incluso cualquier militar que está planeando una guerra, es decir, ¿qué tiene que hacer? Ver todos los escenarios
Que tú veas los escenarios no significa que tú estás de acuerdo con esos escenarios, pero si tú no los ves, evidentemente te va a agarrar por sorpresa y te pueden ganar. Es absolutamente seguro que en Venezuela va a haber un referéndum en el año 2016. No. Es decir, si yo fuera un político que además está motivando a la gente, yo entiendo que tú te sientas aquí y le digas, no hay ninguna forma de que en Venezuela no haya referéndum en este año. Y está haciendo su labor, está motivando, está luchando y lo está haciendo bien. Pero cuando yo vengo aquí, yo no vengo como un político. Primero, porque no tengo que ser popular, ni quiero ser elegido. Vengo como un analista. Y el analista tiene que ver la realidad tal como es. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa realidad? La realidad es que tú tienes un derecho constitucional que existe, que tú tienes una mayoría que existe y que ganaría el referéndum, pero que también tienes un gobierno que sabe que si ese referéndum revocatorio ocurre en el año 16, estaría en aprietos, que estaría fuera del poder, que además le convocaría una elección presidencial si ese evento ocurre este año, que también perdería, con lo cual no solo saldría el presidente Maduro, sino que saldría como corcho de limonada todo el chavismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de impedir que ese referéndum ocurra. ¿Y qué hace? Bueno, demora los procesos, usa excusas como la de hoy. El Consejo Nacional Electoral hoy no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Porque hay una marcha de la oposición. Es decir, en la práctica el Consejo Nacional Electoral le está diciendo al país que cada vez que la oposición convoque una marcha, habría que pararse. Es decir, quien está convocando un paro nacional es el Consejo Nacional Electoral, que ha decidido que en Venezuela no se debe trabajar cuando la oposición está protestando. Ahora, ¿qué estás haciendo? Comiendo tiempo. ¿Y por qué estás comiendo tiempo? Porque tú no quieres que ese referéndum ocurra en el año 16. ¿Puede el gobierno ser exitoso? Puede serlo. Puede que la oposición también lo presione en la calle y le haga imposible que el evento de que no lo haga. Pero puede ocurrir. Entonces, si puede ocurrir, cuando tú le dices a la población, ahora o nunca, cuando tú le dices a la población, si ese referéndum no ocurre en el 16, se acabó la cosa, se acabó el pan de piquito. ¿Qué le está diciendo? Que haga el 10 de enero si no hubo referéndum. Que se vaya para su casa, que emigre, que no pida o exija sus derechos de todas maneras en la calle. Que, que no vaya a una elección de gobernadores porque ya no vale la pena. Que no se siga presionando por un referéndum en el 17 para sacar al presidente Maduro, que es, en definitiva, una acción importante para debilitar al grupo chavista. Eso es lo que le va a decir el 10 de enero si no existe un referéndum en el 16. Pues mi tesis no es que debe haber un referéndum en el 17. Mi tesis es que la oposición tiene que luchar por su referéndum, por el cambio, por la búsqueda de un país distinto y por un modelo económico moderno y no primitivo, pero tiene que luchar hoy, mañana y siempre. Es decir, no es hoy o nunca, es hoy, mañana y todo el tiempo que haya o violaciones de tus derechos o básicamente necesidades profundas de cambio. Eso es completamente distinto a tratar de volver a generar una expectativa sobredimensionada que si no cumples pudiera terminar en una gran frustración de la gente que ya entonces no te acompañe el año que viene, cuando de todas maneras vas a necesitar seguir luchando por los cambios que el país requiere. De no haber entonces referendo este año o haberlo en el 2017, ¿cuáles entonces cree usted que serían los posibles escenarios? ¿Qué puede ocurrir y qué deberían hacer tanto gobierno como oposición para, en última instancia, beneficio de los ciudadanos? Hay 3 escenarios en este momento. El primer escenario es el escenario que la oposición busca y que lo busca además pacíficamente. La oposición ha hecho manifestaciones pacíficas, está además tratando desesperadamente de que eso no se desborde. ¿Qué pasa si la oposición es exitosa? Si la oposición es exitosa y comienzan todas sus movilizaciones de calle, pero también se puede agregar a eso otras acciones, manifestaciones individuales por todo el país, desobediencia civil, sobre violaciones de sus derechos. Es decir, eso pudiera complicar el panorama para el gobierno y obligarlo o presionarlo a una negociación. Pero no una negociación básicamente, digamos, cosmética, sino una negociación real en la que sobre la mesa se firmen acuerdos que conduzcan a un cambio. Pero también hay un segundo escenario. El segundo escenario es que el gobierno maneje mejor que la oposición la comunicación y la estrategia política y al final la oposición se desgaste en la convocatoria de calle. Es decir, que hoy, por ejemplo,
no veamos la misma fuerza que se vio el 1 de septiembre. Y que si convoca una tercera, entonces se vea más chiquita y que la gente empiece a pensar que está perdiendo su tiempo en la manifestación y que no está consiguiendo nada absolutamente concreto. ¿Qué pasa entonces? Que cuando tú sigas convocando y sigas convocando, te puedes ir debilitando en tu capacidad de movilización y el gobierno pudiera entonces estar ganando la batalla de que eventualmente él siga haciendo lo que quiere en la institucionalidad y tú no eres capaz de presionarlo. Tienes el tercer escenario. El tercer escenario es que se desborde el país y entremos a una fase de violencia. ¿Puede haber riesgo de violencia? Siempre que hay calle, siempre que hay protestas, siempre que hay crisis que afecta el bolsillo, pero también el estómago de la población, puede haber un riesgo de que algunos grupos se desborden y que se genere violencia, que por cierto, en mi opinión, es el peor escenario para todos, porque con la violencia, primero, no vas a resolver el problema. Segundo, ¿quién domina un escenario de anarquía? No lo domina la oposición. Un escenario de anarquía lo domina quien tiene las armas y la capacidad organizativa. Y ese es mucho más el sector militar que el sector opositor. Y por lo tanto, Cachicamo pudiera estar trabajando palapa si se cruza la frontera de la violencia y te vas a un nivel en el cual la oposición misma no lo pudiera controlar. Hablemos ahora sobre la repercusión internacional de la situación venezolana. ¿Cuál es su lectura sobre esa presidencia pro tempore compartida que asumirán 4 países del Mercosur, de la posibilidad de que Venezuela sea excluida de ese organismo? Y también queremos su opinión sobre esa 17ª cumbre de movimiento de países no alineados que se está realizando en Margarita, Estado Nuevo de Esparta. Bueno, yo creo que lo que está claro es que los socios de Mercosur mayoritarios ya no quieren que Venezuela esté formando parte de ese club, de ese grupo importante de países. Es obvio que Brasil se siente incómodo con que Venezuela está ahí. Es obvio que el cambio político en Argentina también ubica, especialmente al presidente Macri, que hoy precisamente también declara sobre la situación venezolana, se siente incómodo de que Venezuela esté en Mercosur. Y Paraguay se ha sentido incómodo desde el principio. Es decir, tú tienes 3 de los 5, incluye a Venezuela, o sea, 3 de 4 de tus socios no te quieren. Entonces, obviamente ahí hay un tema operativo que en mi opinión sí se ha manejado mal. Es decir, a Venezuela le correspondía, sin duda, en la rotación natural, la presidencia de Mercosur. Pero los países no quieren que Venezuela asuma esa presidencia. No se sienten representados por el gobierno de Venezuela y por la política económica y por la estrategia política del presidente Maduro. ¿Qué pasa? Que tú no puedes obligar a ser el presidente de un club donde los socios no te quieren. O sea, puede ser que te toque, puede ser que sea legal, pero es ridículo cuando tú levantas la banderita en la Cancillería venezolana y dices, obligado yo soy el presidente del Mercosur. Tú eres obligado, presidente de qué si no te quieren. Es decir, entonces siéntate o retírate o exige que te voten, pero tú no puedes ser presidente de un grupo que te rechaza abiertamente. Eso lo estamos viendo de alguna manera también en la cumbre que has mencionado. Si tú chequeas qué está pasando en Margarita yo creo que al gobierno le está yendo mal en términos perceptuales, porque normalmente el presidente Chávez traía a un montón de países para hacer un poco de show con el tema del soporte de los países internacionales. Pero aquí has tenido que esconder la cumbre. No hay periodistas en la cumbre, cierra los aviones privados, prácticamente no deja que se monte una gente en un ferry. Bueno, al final de cuentas, lo único que han mostrado es a Mugabe, que no será un invitado de honor en ninguna parte del mundo, a Mugabe, a Correa, que sí es un presidente interesante, pero no has mostrado más nada. Con lo cual parece que esa cumbre no es tan cumbre como lo que se esperaba. El diálogo, estos acercamientos admitidos ya por voceros tanto de gobierno como de oposición, ¿ha sido secreto? ¿Hay que divulgar cada vez que se produzca una reunión? Porque hay quienes condenan el diálogo llamándolo negociación o pacto. Yo creo que es no entender lo que es la política. La política es la ciencia de la negociación. Por lo tanto, tú no puedes criminalizar a nadie que se sienta a conversar, a dialogar, a negociar para resolver un problema. Esa es la base de la política. Yo entiendo que hay una parte de la población que se puede sentir estresada de que la oposición se siente con el gobierno. Primero, en la oposición, y al revés también. Yo también entiendo que hay unos chavistas que les da alergia que el gobierno del presidente Maduro se siente con la oposición, porque piensan que son unos enemigos, que son unos bichos. A ver, primero, para resolver un problema, tú te vas a tener que sentar. ¿Y con quién te vas a sentar? Con tus panas.
Es decir, tú vas a tener una reunión de trabajo entre toda la oposición para resolver el país y no te reúnes con los actores que están impidiendo, por ejemplo, el referéndum, o que controlan las instituciones, o que gobiernan, además, institucionalmente el país. Es decir, tú te tienes que sentar con ellos y al revés. ¿Puede el gobierno ignorar a una oposición que hoy representa más del 70% de los venezolanos y decir, no, tú no viniste, pues? O sea, yo planteo un conflicto existencial. Tú no existes, resulta que tú eres prácticamente 8 de cada 10 venezolanos. ¿Ya? Eso no lo puedes hacer. Por lo tanto, esa negociación es un hecho natural. Ahora, la gente se pone brava, por ejemplo, porque no le contaron ni que se están reuniendo, ni de qué estaban hablando. Vale la pena decir que aquí todavía no ha habido ninguna reunión real de negociación, ninguna reunión real de diálogo. Están las reuniones que se tienen previamente para lograr que eso ocurra. Y tú no puedes ir por la vida en Twitter anunciando, mira, me encontré con fulano de tal y estoy presionando para que puedan incorporar a no sé quién en la... O sea, ¿tú te imaginas cuántas reuniones informales puede haber tratando de cuadrar una reunión o cuadrar un evento que es fundamental para el país? Tienen que haber N. ¿Tú te imaginas que todo el tiempo la gente le estuvieran informando de eso? ¿Qué es lo que va a producir? Dos cosas. Primero, frustración. Y segundo, que se desaten los monstruos que también van a estar en contra de los procesos de negociación. Lo que sí tiene que haber es información cuando definitivamente comience el proceso de diálogo, que por cierto también será privado. Tampoco lo puedes poner aquí con las cámaras de Venevisión, vamos a ver cómo es que habla la oposición y el gobierno. ¿Sabes lo que pasaría? Que la oposición y el gobierno solo hablarían generalidades para no arriesgarse y no correr ningún riesgo. Y entonces no serviría para nada, como no sirvió el diálogo previo. Nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente fin de semana. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.